Mi presentación en principio iba a ser bastante más sencilla, pero luego me pasaron la de la organización y ya me descuajeringó todo, claro, pero ¿qué le vamos a hacer? Los profesores estamos acostumbrados a improvisar, así que espero que realmente disfrutéis con lo que os vengo a contar, ¿vale? Bueno, ¿por dónde empezar? Pues si veníais aquí esperando probar la realidad virtual, pues no, me dijeron que no se me ocurriese hacer una demostración, pero bueno, de hecho en realidad, para que os hagáis una idea, la gente que prueba realidad virtual como mínimo, pues solemos estar con ellos en las primeras veces, pues entre una hora, hora y media, entre que te pones las gafas entiendes cómo está, digamos, un poco la cosa, con lo cual, bueno, era complicado, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues yo le preguntaba a ChatGPT, que es lo que se hace ahora para preguntar cómo se prepara una buena presentación, y tampoco se puede utilizar la tecnología, con lo cual pues tenía que ser todo mucho más sencillo, ¿no? Y en realidad eso es lo que vengo a transmitiros, que la realidad virtual tiene que ser lo más sencillo para todos, porque si no, no vamos a conseguir que realmente, digamos, nos atraiga, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí que es necesaria una cierta tecnología, ¿no? Y bueno, pues si lo que queríais era verme con unas gafas, pues digo, bueno, pues por lo menos os podéis pensar que sí, me podéis ver con gafas, no son las mías, pero seguro que os llamo la atención, ¿no? Porque en realidad lo que quiero deciros es que sí que hay una tecnología detrás, es decir, si no hay gafas es muy difícil sentir la realidad virtual, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar diciéndoos o preguntándoos cuántos de vosotros os habéis puesto ya unas gafas de realidad virtual y no vale que os las haya puesto yo, ¿vale? Entonces, ¿quién se ha puesto unas gafas de realidad virtual? Vale, bueno, vamos bien. Claro, en realidad cualquier persona que tenga un teléfono móvil en realidad ya tiene un dispositivo de realidad virtual, con lo cual estamos ante una situación en la que la tecnología sí que nos permite realmente en este momento aprovechar toda ese, digamos, tsunami tecnológico que ha dado las circunstancias para que realmente podamos hablar en este momento de realidad virtual, ¿vale? Pero bueno, claro, antes de nada, no sé si os ha quedado claro qué vengo a hacer yo aquí, ¿no? Bueno, por mi nombre, sí que es cierto que hace poco hice un juego y me dijeron, bueno, ¿cómo eres capaz de definirte sin decirte en qué trabajas? Que trabajo en la Universidad de Burgos, qué haces, que eres profesor, y entonces, bueno, pues es complicado, ¿vale? Y entonces yo dije, bueno, pues quien mejor me presentaría aquí posiblemente sería mi padre, que es quien me llamaba y me decía que era un poco cabeza de escriño, y eso no lo he visto en muchas definiciones, así que bueno, pues si queréis ver, digamos, una definición de con quién os estaba hablando todo esto, pues es esto. En realidad, bueno, sí que podría apoyarme en todas estas cosas, es decir, lo que sí que, digamos, hemos ido recogiendo ha sido una serie de herramientas, no todas procedentes del mismo fabricante, no todas de la misma tecnología, y digamos que, bueno, por ejemplo, ahí sí que hay ya algunas referencias a no solo realidad virtual, sino realidad inmersiva, y hay una mezcla entre las distintas realidades en las que nos estamos moviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que sí que quería centraros un poco es que en realidad el tema de la presentación es realidad virtual. Y si este mecanismo, digamos, de cómo os cuento todo esto en un bar con unas cañas, pues bueno, sí que es cierto que lo que sí que puedo decir es que como soy nuevo y muchos de vosotros igual tampoco habéis estado en otra charla de estas, pues estamos parecidos. Pero a mí de pequeñito me gustaba ir a los bares y posiblemente esa tecnología fue la que nos permitió acercarnos desde pequeños a todas estas cosas que están en este momento, digamos, a nuestro alcance, ¿vale? Sin olvidar que en realidad todo esto ha ido poniéndose en alguno de los proyectos en los que estamos en marcha, ¿de acuerdo? Bueno,
a ver, estando aquí sobre todo, pues habéis cumplido uno de mis sueños, que es hablar en un bar y que te hagan caso, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, pero eso ya llevas mucho tiempo hablando y así, ya, pero es hablar en un bar, ¿no? Con lo cual es más interesante. Llevo 25 años dando clases en la universidad, me dan dentro de poco la medalla de Alfonso VIII y bueno, pues lo único que, para deciros que no entra en examen, que podéis relajaros un poco porque no va a haber preguntas y que, bueno, en algunos casos en la pandemia incluso estuvimos a punto de tener más aforo en los bares que en las clases y por eso decíamos, pues vamos a dar las clases en los bares y yo creo que de ahí salió alguna de las ideas, ¿vale? Pero bueno, y luego tengo otro método infalible que es el controlar el tiempo. Ya voy más o menos controlando, normalmente miras a la sala y cuando la gente mira mucho el reloj dices, uy, estoy ya demasiado tiempo. Cuando ves a alguno incluso acercarse y mover ahí, dice, pues tengo que cortar ya, pero los alumnos normalmente no llevan reloj a clase. Sin embargo, lo que sí que llevan son los móviles y cada vez están más conectados con la tecnología, ¿no? Bueno, en clase, digamos, también hago monólogos, lo digo porque es muy difícil que te corten, pero aquí por favor, si tenéis cualquier duda, por favor, paradme y preguntad. Veréis unas imágenes que se repiten, y ahora os diré por qué, y puede ser el momento para hacer alguna pregunta. No esperéis al final, porque a lo mejor quizás de esa manera, pues incluso os podéis levantar a pedir otra caña, o así, no hay problema, o sea que... Y para empezar bien, que es lo que me dijo ChatGPT, tenías que saludar, pero en vez de saludaros a todos, pues bueno, poco a poco, y contar cosas interesantes. Espero que por lo menos sí que llame vuestra atención y que no falten las bebidas, porque para eso estamos en un bar. Y luego le dije, bueno, eso es para empezar, ¿y cómo acabo? Bueno, pues despedirse, vale, pues os doy las gracias por si no me vuelvo a acordar al final, por haber venido también y por estar aquí con nosotros, pero bueno, sobre todo lo que espero es que sea interesante para vosotros. El proyecto en realidad del que os podía hablar, que no os voy a hablar porque está en internet y ahí hay vídeos y cuenta detalladamente las cosas, es el proyecto de realidad virtual inclusiva que empezó hace 2 años ya con una prueba concepto en la Universidad de Burgos y que ha continuado con un itinerario de transferencia de resultados, ¿vale? De hecho, bueno, creía que iba a venir aquí con un premio porque nos nominaron a los Open Awards, pero no nos lo dieron al final, pero bueno, hemos currado mucho y espero que eso lo podáis ver, ¿no? Y estas son las imágenes en realidad, el que vosotros os podáis poner unas gafas de realidad virtual o, digamos, la cuestión sobre todo es si solo es una persona la que se pone las gafas de realidad virtual, es muy difícil que realmente esa tecnología avance, digamos, a las expectativas que estaba creando en el mercado, ¿no? Yo me veo un poco a veces como ese ratoncillo que veis ahí en el dibujo, ¿vale? Es decir, si solo estás tú disfrutando de la realidad virtual, es muy difícil que esa experiencia realmente sea gratificante para todos, ¿vale? Hay películas que nos han aproximado a estos conceptos de cómo vamos a vivir con las gafas de realidad virtual, qué podemos hacer y qué podemos esperar, y quizás en estos momentos la realidad virtual no estaba cumpliendo las expectativas y por eso algunas de las empresas han empezado a salir del negocio, ¿vale? Aún así, digamos, pues obviamente esa foto no es un gato, es también una imagen virtual, de esas que crea ahora ChatGPT y DALL-E, y bueno, pero en realidad lo bonito de trabajar con realidad virtual es ver cuáles son las sensaciones de la gente cuando se pone unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Bueno, yo llegué en su momento a ponerle unas gafas de realidad virtual a mi madre que no se montaría nunca en una montaña rusa y que sin embargo a través de las gafas de realidad virtual pues sí que tuvo esa experiencia de montarse en una montaña rusa a través de la experiencia de ponerse en su momento las gafas de realidad virtual, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo lo que es importante es el potencial que hay detrás, tanto desde el mundo educativo como desde el punto de vista, digamos, del mundo del marketing, de la publicidad, y digamos también tiene un montón de riesgos, que es el problema que hay detrás de la controversia que suele tener la implantación de la realidad virtual, ¿vale?
Pero bueno, ¿cómo os cuento entonces lo que es vivir para ver o vivir la realidad virtual? Pues entendiendo que en realidad sobre todo lo que tenemos que hacer es mirar desde el otro lado, es decir, lo que vamos a ver en realidad en las gafas de realidad virtual no deja de ser una experiencia de la realidad. Luego, o aprendemos a mirar la realidad de otra forma diferente o realmente nunca va a cumplir nuestras expectativas a la hora de las experiencias que podemos conseguir con unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Por eso os preguntaba que cuántos os habíais puesto ya unas gafas de realidad virtual o cuántos habíais tenido este tipo de experiencia, ¿no? Porque en realidad, hasta que no te las pones, ¿vale? En realidad, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado ya con 4 dispositivos diferentes, todos, eso sí, del mismo fabricante, Oculus Go, Oculus Quest 1, Oculus Quest 2 y Oculus Pro. Y el salto tecnológico sí que es realmente interesante en este último tiempo, ¿vale? Bueno, cuando yo os decía que llevábamos unos años trabajando con la realidad virtual, pues hace poco Meta me recordaba que llevábamos ya casi 5 años trabajando con gafas de realidad virtual, o por lo menos desde que empezamos a inscribirnos en los foros y en esas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que hemos sido capaces de ir viendo un poco cuál ha sido la evolución de la realidad virtual desde los primeros dispositivos o incluso desde las primeras gafas que te podías construir con un cartón y tu móvil, ¿no? Que fue Google quien empezó a hacer ese tipo de, digamos, de experiencias basadas en realidad virtual, aprovechando sobre todo toda la digamos, movilidad que nos daba los propios teléfonos con sus sensores de desplazamiento, de inclinación y la propia calidad de las pantallas, que cada vez era mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sobre todo, ya digo que todo lo que vamos a ver tiene que facilitarnos el qué podemos realmente esperar desde el otro lado, ¿no? Bueno, sobre todo, si esa experiencia que conseguimos es solamente para nosotros, lo que está demostrando es que no es realmente interesante para los usuarios. Bueno, en realidad en estos momentos yo me siento un poco como cuando hace unos años vinimos aquí a hablar, vamos, aquí. Cuando yo trabajaba en una de nuestras empresas empezamos a entender lo que iba a ser Internet. Hablarle a las empresas de Internet cuando no existía Internet, pues era un poco complicado. Y en su momento lo que sí que conseguimos es que, por ejemplo, la Cámara de Comercio, FAE, hiciese la primera charla en Burgos donde se hablaba de Internet. Bueno, pues eso que conseguimos en su momento, hablando de Internet, en esos momentos, es lo que estamos hablando en algunos foros, cuando lo que aportamos en estos momentos es el potencial que desde la universidad y desde nuestros grupos de investigación creemos que va a aportar la realidad virtual en estos momentos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no se están cumpliendo las expectativas. De hecho, muchas de las empresas que en su momento apostaban por el metaverso, ¿vale? Pero claro, ¿qué es el metaverso? Pues un erial, es decir, algo donde todo está por construir y donde en estos momentos, bueno, no sé, me refiero que yo sí que he tenido, luego si queréis os cuento algunas de las más divertidas, pero por ejemplo yo he ido a una empresa que tenía su espacio en el metaverso, es como ir a una tienda físicamente, pero en el metaverso, pero es que no había ni nadie para atenderte. Y entonces dices, vaya, pues va a ser complicado que la gente entienda lo que es esto y cómo funciona, si ni siquiera las propias empresas que dicen que tienen ahí sus espacios realmente, digamos, están atendiendo todo eso, ¿no? Bueno, luego también es cierto que a veces, vamos, yo he entrado, por ejemplo, en laboratorios donde puedes entrar, donde cualquiera puede entrar, igual como los que tiene Gonzalo ahí en química, y entonces, claro, cuando entras allí y ves a un montón de gente que eso sí que saben que ahí hay un laboratorio donde se puede hacer y no hay reglas, pues bueno, también aquello es otra experiencia completamente diferente. Sí que es cierto que había un bar, por ejemplo, no voy a decir marcas, ¿no? Pero bueno, había un bar donde, claro, al final, como sobre todo lo que había era gente joven, lo que acababan era tirándote vasos a la cabeza, que tampoco aporta mucho, digamos, en la realidad, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que quiero es que todavía queda tanto por hacer que realmente estamos en un momento muy incipiente
de cara a lo que podemos llegar a ver en el metaverso, ¿vale? Pero esto tampoco es algo nuevo. Cuando yo os decía que tenemos que ver o tenemos que aprender a mirar las cosas desde otra forma, en realidad las gafas lo único que nos van a permitir es acercarnos a la realidad que todos tenemos. Bueno, he elegido esta foto porque en realidad, bueno, pues todos somos capaces de ver cualquier paisaje y podemos encontrarnos en algunos sitios incluso cosas tan curiosas como esto, ¿no? Algo que nos acerca a ver otra zona que no somos capaces de ver, otra realidad, digamos, y bueno, pues la tecnología ha estado ahí siempre. En realidad no es nada nuevo tecnológicamente, porque ya digo que lo que estamos haciendo es aprovechar lo que en este momento la industria electrónica tiene a disposición en otros formatos, ¿no? Pero bueno, si solo somos capaces de ver lo que otros están viendo, tampoco vamos a aprender lo que va a ser realidad virtual, y muchas veces tendremos que enseñarle a la gente cómo ver y cómo mirar la realidad virtual, ¿no? Con lo cual, pues eso desde la universidad, por suerte, es una cosa que podemos tratar de conseguir. El que los grupos de investigación trabajen con herramientas que en este momento son nuevas, con espacios que en este momento están muy abiertos y donde hay muchas cosas por hacer, pues realmente nos permite, digamos, el trabajar. Ese proyecto que os decía de realidad virtual inclusiva, pues nos permite ponernos en una posición en la que sí que podemos hacer cosas y enseñarle a la gente a utilizar la realidad virtual de otra forma completamente distinta, ¿vale? Pero esto llevan mucho tiempo haciéndolo. Es decir, cuando no había tecnología, en las catedrales lo que nos enseñaron pues fueron las vidrieras, para que cuando estábamos dentro de determinados espacios no solo mirásemos hacia adentro, sino que mirásemos hacia afuera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que, es decir, si yo me pongo las gafas y lo único que hago es mirarme a mí mismo, pues no voy a conseguir en realidad aprovechar todo eso que nos brinda en realidad en este momento la tecnología. Y he hecho otro guiño a la Catedral de Burgos porque en realidad el rosetón ha estado toda la vida con nosotros, pero desde que lo iluminaron por dentro, la forma de mirar las cosas y la forma de ver la catedral es completamente distinta. Pues muchas veces es posible que las gafas de realidad virtual nos permitan ver lo que podíamos ver de la misma manera, pero de otra forma, con una vista completamente diferente y sobre todo pues con unos colores que ya os digo yo que sí que, digamos, hacen sentir cosas en la realidad virtual, ¿vale? Y bueno, ¿qué se puede hacer realmente? Si en realidad las gafas no son más que una ventana desde la que ver cosas, y eso ya existía antes, ¿qué ofrece en realidad la realidad virtual en estos momentos para los que quieren hacer cosas diferentes? Bueno, pues ahí sí que es cierto que podemos hacer cosas con las que en la realidad no nos atrevemos. Yo he estado escalando y cayéndome muchas veces y a lo mejor eso no te atreves a hacerlo en la realidad, pero tienes unas herramientas que pueden ayudarte a controlar tus miedos, pueden ayudarte a trabajar en nuevos escenarios arriesgados o menos arriesgados, sobre todo la parte de formación, digamos, en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de los entornos industriales, como ya está haciendo alguno de los grupos de investigación, en entrenamiento de máquinas complejas o incluso, bueno, pues en realidad yo sí que he llegado a ver algunas fábricas 100% digitalizadas en las que te puedes mover realmente dentro de la realidad virtual y espacios en los que puedes colaborar con gente que ni siquiera está en tu ciudad, que ni siquiera está en tu país y que sin embargo podéis llegar a trabajar en el mismo proyecto, ¿no? Y bueno, no sé si de todo lo que os he dicho hasta aquí os ha aclarado algo, os ha creado más dudas, como a veces les hago a mis alumnos, ¿vale? Pero sí que es cierto que el enfoque que puede ser diferente de lo que hemos venido haciendo en nuestro grupo de investigación en diseño inclusivo personalizado de cara a acercar la realidad virtual a esa inclusión,
sí que ha sido ponernos en la piel de las personas con discapacidad y sobre todo el ver cuáles son sus dificultades a la hora de manejar, por ejemplo, unos mandos que cada vez son más complicados. El número de botones que tiene esto son 3 y ya habéis visto que te puedes equivocar, que si quieres para adelante, para atrás, pues imaginaros el resto de los dispositivos con los que se maneja la realidad virtual. Sí que es cierto que tecnológicamente se han incorporado, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento de manos. En algunos casos los mandos pueden ser sustituidos por las mismas manos. En algunos casos los simples cabeceos pueden permitir el orientar el desplazamiento. Existe además la inclusión de seguimiento ocular, seguimiento, digamos, de expresiones faciales que permiten reconocer cuál es la sensación y el sentimiento de la persona que tiene las gafas de realidad virtual, y eso es en lo que seguimos trabajando, en intentar que realmente cuando dentro de unos años, igual que ya os digo que cuando yo echo la vista atrás y pienso en esa primera charla en la que hablábamos de Internet y de sus comienzos, y ahora mismo estamos trabajando en todas las páginas web, en lo que es, digamos, herramientas de inclusión y todo el tipo de adaptaciones a esas páginas web, pues que lo que se empieza a hacer ahora mismo en realidad virtual no olvide a las personas con discapacidad. En algunos casos, como hemos hecho en el proyecto de realidad virtual inclusiva, pues lo hemos hecho, pues veo por aquí a los fabricantes de Plato y a los que nos han ayudado a desarrollar la aplicación de realidad virtual pensando en personas con discapacidad, pues un dispositivo que es un Plato que lo que hace es afianzar el caminar de las personas en ese mundo virtual o incluso darles la seguridad de que no se van a caer, de que no van a tropezar, de que no van a chocar, ¿vale? Y pues ese enfoque es el que posiblemente sí que nos da una posición diferente en el enfoque de la realidad virtual. Y sí que había dos mensajes, igual que no se me podía olvidar el hablar de nuestro proyecto, ¿no? El de realidad virtual inclusiva. Tampoco se nos podía escapar la oportunidad de decir que en realidad en el mundo virtual, en la realidad virtual, también todos somos iguales, o deberíamos de serlo precisamente porque todos somos diferentes. Si no nos olvidamos de nadie en este viaje hacia la realidad virtual, habremos aprendido muchas cosas de la web 2.0, ahora dicen que ya estamos caminando hacia la web 3.0, estamos incorporando en el mundo virtual tokenizaciones, arte digital, materias. Bueno, pues todo eso que se está incorporando no tiene que dejarnos olvidar que lo importante no es la tecnología. Lo realmente importante es que no cambie la realidad virtual, nuestra propia curiosidad, y que dispongamos todos de las herramientas necesarias para poder aprovechar todo ese potencial. Así que nada, solo me gustaría desearos, para ceñirme al tiempo, que nunca perdáis esa curiosidad. Igual, pues ahora yo estoy aquí porque soy ese cabeza de escriño. Un cabeza de escriño viene a ser una cabeza vacía que en algún momento ha intentado llenarse de cosas y que ha utilizado herramientas como en su momento han sido Internet, desde los primeros ordenadores, o estas nuevas herramientas que pone ahora mismo a nuestra disposición la tecnología, como son las gafas de realidad virtual. Así que bueno, espero, como decía ChatGPT, haberos contado cosas interesantes. Espero haberos, a los que no hayáis tenido todavía la oportunidad de poneros unas gafas de realidad virtual, que en cuanto tengáis la oportunidad os pongáis una para ver cuál es la experiencia que se puede conseguir con este tipo de dispositivos. Y si he conseguido eso, pues habré conseguido el objetivo que me había planteado con la charla de hoy. Así que muchas gracias por haber venido al bar a hacer algo parecido a una clase y por haber cumplido uno de mis sueños, ¿no? Que es estar en este sitio donde además muchas veces me he juntado aquí con mis amigos de instituto
y por el que he pasado muchas veces cuando iba de la casa de mis padres a la universidad y donde paso muchas veces de la universidad al centro de Burgos. Así que muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, simplemente acordaros, no perdáis esa curiosidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Tiempo para preguntas. Vaya, va a pasar lo mismo que en clase. Lo dejo todo tan claro que luego no hay preguntas. O igual es porque he dicho que no entraba en examen, claro. ¿Es eso? Sí. ¿No hay preguntas? ¿De verdad? Sí, hay una pregunta. Gracias. Ahora, la realidad virtual, ¿cuál es el uso que tiene mayor porcentaje? ¿El ocio, los videojuegos? Creo que los últimos, no he querido traer datos, pero en realidad en lo que más dinero se está gastando ahora mismo es en ocio, porque es en lo que la gente está dispuesta a gastarse más dinero. Pero después del ocio, la siguiente aplicación es marketing, fundamentalmente, y las experiencias que las empresas consiguen con la realidad virtual. Pero las empresas están aprendiendo a hacer cosas muy curiosas en la realidad virtual. Igual tú crees que estás hablando con una persona en la realidad virtual y realmente es alguien con la apariencia de una persona que quiere influir en tus decisiones de compra o en tus decisiones deportivas o políticas. Curiosamente, eso es uno de los problemas que está habiendo ahora. Bueno, me refiero que si habéis visto alguna película, no sé, vamos, por hablar de películas como Ready Player One, que os recomiendo para que abramos un poco la mente de eso. Bueno, Valerian, por ejemplo, es otra de mis películas favoritas, pero todavía nos queda mucho hasta llegar ahí. Pero Ready Player One sí que en realidad nos acerca a qué podemos esperar en poco tiempo en la realidad virtual. No sé si he respondido a tu pregunta. Oye, y lo mismo que en la web hace 20 años y tal, era la leche, porque iba a ser la democratización y tal, y luego ya hemos visto que Internet tiene cosas buenísimas, pero también tiene una parte oscura, ¿no? Esto, ¿cuál puede ser, qué crees tú que puede ser la parte oscura de la realidad virtual y la parte no oscura? Bueno, la historia nos dirá si hemos aprendido de nuestros errores en la web o no, ¿vale? Y en realidad lo que sí que se empieza, o sea, a ver, igual que por ejemplo Google en su momento creó un comité ético y en el que por ejemplo había determinadas cosas que por ejemplo no permitía hacer. Entre las cosas tecnológicamente que se podían hacer, que por ejemplo Google abandonó en su momento, por ejemplo era el reconocimiento facial. Entonces Google tenía toda la tecnología disponible para hacer reconocimiento facial y Google dijo, no, yo no quiero que mis aplicaciones se utilicen para esto. Bueno, pues tecnológicamente veremos si las empresas también tienen sus propios códigos éticos que, digamos, pongan en valor esas posibles problemas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, uno de los problemas que está empezando a haber en el ciberespacio es el ciberacoso. Que alguien puede decir, hombre, pero ¿nos vamos a llevar lo peor de la realidad al mundo virtual? Pues sí. Entonces, en realidad, ese es uno de los problemas, que lo primero que hacemos es llevar lo que no está tan bien y, sin embargo, nos cuesta adaptar a lo mejor todo ese potencial que en sí mismo sí que es muy interesante, ¿vale? De hecho, bueno, de las cosas más raras, por ejemplo, es cuando alguien dice, bueno, es que yo estoy invirtiendo en el metaverso, ¿no? Y entonces hay gente que compra parcelas para edificar cosas. No sé, yo todavía no lo veo. Pero a ver, también os puedo decir que hace muchos años, cuando vi a mi sobrino jugando al Minecraft, que hace unos años yo decía que a quién le iba a gustar picar ahí eso, yo me veía a mí mismo picando eso y yo decía, esto no es para mí. Y años después, el Minecraft es una revolución y en realidad es un mini metaverso, porque en realidad lo que no es real es que haya un solo metaverso.
cada empresa, digamos, está apostando por una tecnología y ahora mismo lo que tenemos son en realidad metaversos dispersos. Y cuando yo os decía que de las cosas más raras que he visto son inversiones en tecnologías que todavía no existen para crear mundos que todavía no se han creado. Y entonces dices, uy, pues esto me sobrepasa. Nos queda todavía muchas cosas por ver, pero por ejemplo hay otras que sí que se están adoptando muy fácilmente, como por ejemplo todos son las tecnologías de blockchain en las cosas que la gente compra dentro del metaverso, para que precisamente no pueda haber cosas raras, digamos, o incluso enriquecimientos ilícitos por especulación, aunque en realidad, bueno, pues sí que es un tema muy complicado de controlar, ¿vale? Pero bueno, veremos a ver. Estamos en una fase tan incipiente que en realidad yo no atisbo a ver todo lo que nos dicen, ¿vale? Pero por ejemplo sí que creo que es el momento de la realidad virtual. Bueno, como estamos en familia, yo hace años me pude poner unas Google Glass, ¿vale? Y yo no me las quise poner porque dije que yo me obsesionaba por las cosas y me iba a obsesionar por las Google Glass. Como no lo hice, no aposté por esa tecnología y acabó siendo pues un acierto. Bueno, el tiempo dirá si ahora que me he puesto las gafas de realidad virtual me he equivocado o no. Bueno, hace 10 años empezamos a apostar por la impresión 3D y acertamos, porque en realidad ahora mismo la impresión 3D también era otra de las tecnologías que hace 10 años no se veía muy clara. Bueno, pues ahora nuestra apuesta es por la realidad virtual y por todo lo que, digamos, ello va a aportar. Creemos que puede aportar mucho a la educación, sobre todo con el entrenamiento, así que espero que estemos ahí, ¿vale? Y que lo veamos. Creo que me he alargado en la pregunta, en la respuesta, no sé. No sé si hay más preguntas, más cañas. Sí. Yo las caras me suenan, pero no. Ah, perdón. Bueno, ya no, pasa que no quiero monopolizar. No, puedes monopolizar. Google al final no se comercializan y tal, se han quedado para eso, ¿por qué? Bueno, en realidad, bueno, a ver, por ejemplo, yo sí que he hecho, a ver, no voy a decir estudios rigurosos de mercado. ¿Masivos no se han vendido o sí? No, las Google Glass lo que pasa es que crearon unas expectativas en el mercado que no fueron capaces de cubrir, porque lo que estaba vendiendo Google en ese momento era un beta prototipo para que las empresas desarrollaran cosas. Y el mercado, sin embargo, creyó que era un producto, y cuando lo vio que se las ponían y no había muchas cosas detrás, pues fue lo que, digamos, paró completamente eso. ¿Por qué la realidad virtual parece sí que es un buen momento? Bueno, no quiero hacer publicidad, pero por ejemplo, de las gafas que nosotros estamos usando en estos momentos, se han vendido ya más de 14 millones de dispositivos, y entonces, teniendo en cuenta el precio que tienen, pues eso, y todavía las expectativas de crecimiento en venta y en desarrollo son unas cifras también muy, muy importantes, aunque habrá que volver a reajustar, ¿no? Así que, pero Google no tiene gafas de realidad virtual propias. Pero bueno, sí que dicen que van a volver a apostar por la realidad mixta con un producto bastante similar a lo que en su momento fueron las Google Glass. Pero no las estamos viendo. Pero vamos, Apple es el que va a sorprender, dice, con su dispositivo de realidad virtual, pero es cuestión de que te gusten las manzanas u otras cosas. Bueno, pues ya